Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Eliana Figueroa y junto con mis compañeros Julio César Sandoval, Raúl Gertel y John Freddy González vamos a realizar la presentación de la actividad número 5, la cual consiste en sustentar los temas de las unidades 1, 2 y 3 correspondientes a la materia de conmutación. Señalización en redes telefónicas. El término se refiere al intercambio de señales que se realizan para establecer y controlar una conexión. La señalización existe a todos los niveles en las redes de telecomunicaciones y de telefonía. El principal objetivo de los sistemas de señalización es permitir a los sistemas de conmutación el intercambio de la información necesaria para el tratamiento del tráfico. Es decir, la señalización es el proceso encargado de proveer los mecanismos necesarios para el establecimiento, control, terminación de una llamada. Se establecen dos tipos de señalización, el interno y el externo. El interno se realiza en base a potencias de corriente continua con las que realizan todas las funciones de la conmutación para el establecimiento de las conexiones en el sistema. La externa se refiere al manejo de la información entre sistemas de conmutación separados, tendiente a enlazarse dos terminales que están conectadas en un mismo sistema. La señalización de red permite 1. La supervisión, el direccionamiento y la explotación. En cuanto a la supervisión, consiste en la detección de la condición o cambio de estado de alguno de los elementos que contiene la red. Un claro ejemplo sería cuando el usuario descuelga el teléfono o el estado de un circuito cuando está ocupado después de que queda liberado después de una llamada. El direccionamiento son las actividades que se presentan cuando se realiza el establecimiento de la llamada. Está formada para la información de numeración, petición de cifras, repetición, entre otros. En cuanto a la explotación, esta función se utiliza para garantizar la utilización correcta de los recursos disponibles. La señalización en una llamada se clasifica en dos: la señalización usuario-red y la señalización red-red. En cuanto a la señalización usuario-red, es la encargada de comunicar o de gestionar la comunicación entre el dispositivo final del usuario con la central telefónica. Esta se presenta de la siguiente manera. La persona va a descolgar el teléfono. Esta acción genera que se informe a la central telefónica que se desea generar una llamada. Esto es lo que podemos ver acá, que es el descuelgue del teléfono. La respuesta a esto es un tono de marcación, que es esto que se genera acá, que es el siguiente paso. Posteriormente, la persona digita los números que necesita al destino que va a marcar. Si es efectivo el proceso, se genera un tono de timbre que ya se está conectando entre el emisor y el receptor. Los primeros pasos simplemente se realizan entre el emisor y la central. El receptor genera un descuelgue en el teléfono. Posteriormente se genera, una contestación aquí se ve presente. Posteriormente se genera la conversación y finalmente se genera un cuelgue tanto del emisor como del receptor que se llama on-hog. En el caso de que la comunicación no sea efectiva, después de que el usuario se presentan los pasos anteriormente, que es el tema del descuelgue, el tono de invitación, la marcación de los dígitos. En el caso que no se genere esta comunicación, después de que el usuario realice la marcación del número y se presenta un tono de ocupado o de congestión, el emisor cuelga y el canal queda desocupado para volver a realizar una marcación.
La otra que hemos hablado de la clasificación es la señalización red-red, que es la encargada de gestionar la comunicación entre las centrales telefónicas. Se presentan dos casos. El CAS, que es el canal asociado, que es el que está acá, viaja por el mismo canal en el cual la información o la voz es transmitida, que es este. Y también se presenta el CCS, que es canal común, que viaja por fuera de la banda, es decir, fuera del canal donde la voz es transmitida. Generalidades sobre telefonía IP. Es muy importante diferenciar entre la telefonía IP y la voz sobre IP. La telefonía IP es un servicio telefónico disponible para todo el público. En cambio, la voz IP es una tecnología, es un conjunto de normas, dispositivos, protocolos que por medio de ellos nos podemos que permiten la comunicación sobre los protocolos IP. Entre los grandes beneficios de la telefonía IP podemos encontrar el aumento de la productividad, ya que optimiza recursos a través de la transmisión de voz y datos sobre la misma red. Reducir costo en el tráfico de llamadas. Menor inversión sobre la infraestructura. Permite la movilidad, ya que como la voz y los datos van sobre internet y sobre el mismo canal, pues en las empresas se pueden realizar traslados de sucursales, de direcciones físicas, y no va a haber ningún tipo de inconveniente, porque simplemente como todo está viajando sobre internet, simplemente se entra, se configura y no va a haber ningún tipo de problema. En cuanto al tema de menor costo en infraestructura, pues al montar tema de extensiones telefónicas tradicionales, pues es mucho más el costo en cuanto a esta infraestructura física, compra de software especial para tema de conexión de telefonía análoga y digital. Entonces pues se reduciría bastante los costos en cuanto a este tema, pero también, como tiene beneficios, también tiene desventajas, entre los cuales podemos encontrar que requiere una conexión de banda ancha, que la banda ancha en Colombia todavía no está completamente posesionada y no todos poseemos la banda ancha. Requiere una conexión eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las extensiones tradicionales con las que tenemos hoy en día? Teléfonos análogos que no requieren toma eléctrica. Si se va la luz no hay ningún problema porque tenemos el teléfono inmediato. En cambio, pues con este tipo de tecnología, si se va la luz, pues se va el internet, se desconecta todo, entonces pues no perderíamos comunicación telefónica. Y también es el tema de la susceptibilidad a los virus, porque pues ya que viaja por internet, pues como todos sabemos, todo el tema de internet genera virus, gusanos, troyanos, entre otros. Entonces pues estos serían los inconvenientes que tendría este servicio. Les voy a presentar pues un corto video que pues ayuda de pronto a aclarar un poco más sobre este tema. Todo comenzó en 1876 cuando Graham Bell patentó el primer teléfono. Pocos años después, en nuestro país, se realiza la primera llamada telefónica entre Montevideo y Canelones utilizando centrales manuales. Luego, las comunicaciones fueron automáticas pero analógicas. Recién en 1989 comenzaron a realizarse en forma digital. La telefonía utilizaba redes independientes de las redes de datos, pero la evolución tecnológica permitió utilizar una misma red para voz, datos y video. Se denomina voz sobre IP o VoIP a la comunicación de voz entre dos o más personas usando el protocolo de Internet. Voz sobre IP no implica que la comunicación tenga que realizarse exclusivamente entre computadoras. También se puede realizar entre una computadora y un teléfono IP o entre teléfonos tradicionales con una adaptación que los convierta a IP.
La señal de voz es codificada y digitalizada, convirtiéndola en secuencias de ceros y unos. Esta secuencia es fraccionada en paquetes que son enviados por una red IP. Esta red puede ser privada o pública como Internet. Para poder recomponer de forma correcta la voz sin tener distorsiones o cortes, los paquetes deben llegar a destino en forma ordenada, sin pérdidas ni retardo. Para lograr una comunicación de voz sobre IP con calidad de servicio, es recomendable utilizar redes que le den prioridad a los paquetes IP de voz frente a otros paquetes como ser páginas web o correos electrónicos. Tal es la calidad que puede alcanzarse con voz sobre IP que hoy varias de las comunicaciones de telefonía de Antel utilizan esta tecnología en algún tramo de la red y seguramente en un futuro todas lo hagan. Arquitectura y protocolos ATM. ATM es conocida como modo de transferencia síncrona y su principal ventaja es la posibilidad de transferir por un mismo medio de forma síncrona. La arquitectura ATM está basada en 3 capas y 3 planos. Las 3 capas son capa física, capa ATM y capa de adaptación ATM. Y los planos son plano de usuario, plano de control y plano de gestión. El plano de usuario permite transferir la información del usuario, así como también el control del flujo y errores. El plano de control cumple funciones de control de llamadas y de conexión, es decir, se encarga del establecimiento y liberación de la conexión. El plano de gestión se encarga de gestionar las diferentes capas y planos, se relaciona con la administración de los recursos. La comunicación existe entre 2 terminales, en la cual debe enviar primero un paquete de verificación para establecer la conexión, el cual lleva por nombre circuitos virtuales. Recorre la subred, todas las conmutadores en la ruta crean una entrada en sus tablas internas y reservan los recursos necesarios. Después de que se establece una conexión, cada terminal puede empezar a transmitir datos. La idea es transmitir la información en pequeños paquetes llamados celdas. Cada celda tiene un tamaño de 35 bytes. Entonces, ¿qué era lo que estamos diciendo? Está el emisor, está el receptor. Este es el proceso en el cual se genera el circuito virtual para llegar a un receptor. Y acá llegaría ya el paquete al receptor. La convergencia. Las redes convergentes, o también llamadas multiservicios, se refiere a la consolidación o unión de varias redes que anteriormente se encontraban separadas y eran transmitidas por su propio canal de comunicación, tales como los servicios de voz, datos y video sobre la red IP. Hoy en día, con la implementación y desarrollo de las redes convergentes, con un solo dispositivo electrónico como un celular o un computador, se pueden hacer llamadas, videollamadas, enviar mensajes, entre otros. Algunas de las características de las redes convergentes son la tolerancia a falla, escalabilidad, calidad del servicio, seguridad. Entre algunos tipos de redes convergentes se destacan: convergencia de terminal, que se define como, o se presenta como que en un mismo terminal de acceso, da acceso a distintas redes y servicios. Se puede ver en terminales como televisores, ordenadores y telefonía celular. La convergencia de servicios, un mismo servicio adaptándose a distintos servicios y contenidos. Se puede ver en el televisor de video, en la telefonía móvil e internet. La convergencia de contenidos, en un mismo contenido adecuado a distintas redes y servicios. Se ve en datos de audio e imágenes y multimedia. Y por último, la convergencia de usos y aplicaciones, una misma red y terminal utilizada para diferentes contenidos y servicios. Se encuentra en el entretenimiento integrado. En el siguiente video, de pronto se les va a dar un resumen
del tema de las redes convergentes. Tiene información muy útil que de pronto puede ayudar a complementar la información que ya les mencioné anteriormente. Entonces, pues como lo había comentado anteriormente, las redes convergentes han ayudado mucho en el desarrollo tecnológico, más que todo en la parte de las empresas, ya que pues les ayudan a ahorrar costos, ya que tienen integrado todo, tienen integrado la voz, los datos. Ya por ejemplo no tendrían que hacer aparte un video, aparte una llamada, sino todo se haría junto, se haría una videollamada. Ya facilita mucho el tema de comunicación internacional. A las empresas les ayuda mucho por el tema de poder hacer clientes en el exterior, poder hacer negocios con el exterior. Entonces las redes convergentes han ayudado muchísimo en el desarrollo tecnológico, pues en sí completa de la sociedad. Me corresponde tráfico telefónico. El concepto de tráfico telefónico se asocia al concepto de ocupación, es decir, si un circuito se encuentra ocupado una vez que se descuelga el teléfono y permanece en este estado hasta que el teléfono vuelve a colgarse. Es algo muy lógico, fácil de definir. Cuando se produce una comunicación telefónica, se ocupan tanto los aparatos de los dos abonados como una serie de circuitos intermedios, así como las terminales que se encuentran entre esas dos líneas telefónicas, las centrales telefónicas intermedias que intervienen para poder enrutar la comunicación entre un usuario y otro. ¿Qué es el volumen, la intensidad y la tasa de tráfico? El volumen de tráfico cursado durante un determinado periodo de tiempo es igual al tiempo de ocupación. Es un concepto bastante vago porque puede definirse en términos del tiempo, pero del tiempo que yo quiera ocupar. Si yo al azar verifico el tráfico durante una hora y permaneció ocupado 20 minutos, pues solamente son 20 minutos durante esa hora. Entonces es un concepto bastante vago el de volumen, intensidad y tasa de tráfico. El volumen de tráfico corresponde asimismo a un cierto número de llamadas y puede obtenerse si se conoce el tiempo medio de duración. En tal caso, el volumen de tráfico es igual al número de llamadas por la duración de las mismas. El término final o el resultado se puede verificar en las unidades en que se exprese D. La variable D puede ser días, puede ser semanas, puede ser horas.
Las unidades de intensidad de tráfico, que es otra unidad a tener en cuenta y es más fácil de interpretar, es el Erlang. Un Erlang corresponde al tiempo de la llamada por el número de llamadas dividido en 60, donde T es el tiempo medio o duración de la llamada en minutos, N es el número de llamadas efectuadas, y así tenemos que un Erlang es una llamada establecida durante una hora. Si en una hora vamos a verificar, corresponde a un Erlang. 0,5 Erlang corresponde a una llamada o la suma de varias llamadas con una duración de media hora durante esa hora evaluada. Y por ejemplo 200 milierlang quiere decir 0,2 por 60 igual a 12 minutos en una hora. Así se pueden sacar varias múltiplos diferentes de Erlang correspondientes a diferentes etapas de ocupación o intensidad de tráfico en la línea. ¿Qué es el encaminamiento del tráfico telefónico? Cuando una llamada queremos establecerla entre dos puntos, por ejemplo en esta gráfica, entre el punto N y el punto P, la central telefónica es la que se encarga de dirigir hacia dónde se va a encaminar la comunicación. Si tenemos centrales de varios tipos, aquí tenemos de un tipo, aquí tenemos de otro tipo diferente y aquí unas centrales principales de tipos diferentes. Entonces, ¿qué hace las centrales de comunicación de telefónicas? Establecen cuál es el camino que debe llevar la comunicación para establecer y comunicar los dos usuarios. Vamos a hacer un ejemplo de un encaminamiento de tráfico. Si solamente vamos a pasar por este tipo de centrales tipo 3 y vamos a comunicarnos entre P y N, pues únicamente la primera alternativa sería pasar por el punto H y bajar al punto N. Si esta está ocupada por alguna circunstancia, pues entonces tenemos una segunda alternativa que sería NH, D y P. Entonces, DN, H, D, I y luego P. Ya estamos pasando por una central tipo 2. Y la tercera alternativa sería pasar por una de tipo 1 y sería N, H, D, A, E, I y P. La ruta final, pasando por las dos centrales tipo 1, sería desde N, pasando por H, por D, por A, por B, que también es tipo 1, E, que es tipo 2, I, que es tipo 3, y finalmente el usuario final, el usuario llamado P. Pasamos a otro tema y es la señalización IP. Nos preguntamos qué es la señalización IP y para qué sirve. Las necesidades de la calidad del servicio hacen que sea necesaria una gestión de recursos que asegure la optimización de la capacidad de transporte de la voz de extremo a extremo. Para ello surgen los protocolos de señalización. ¿Qué son los protocolos de señalización? Son un conjunto de protocolos de intercambio de información entre los dos extremos de una comunicación que permiten efectuar operaciones de supervisión, es decir, controlar el estado de la línea, cómo se encuentra, la explotación, hacer gestión de la misma y el direccionamiento, que es lo que hablamos anteriormente, que es gestionar el camino más adecuado para que un paquete llegue de un usuario a otro, un paquete de datos. ¿Qué es el protocolo de señalización SIP? Es un protocolo de control de nivel de aplicación para modificar, iniciar y finalizar las sesiones interactivas de usuario, es decir, donde se pueden intercambiar recursos multimedia. Aquí podemos ver un portátil, un equipo de escritorio y dos servidores, un servidor proxy SIP y un servidor de registro. ¿Qué pasa en el protocolo de señalización IP? Que para el inicio, la modificación y finalización de las sesiones de usuario interviene con unos mensajes de señalización para activar cada uno de los pasos a seguir para poder establecer, mantener o finalizar una comunicación. El protocolo de señalización SIP tiene 4 transacciones principales. Las dos principales son para el registro del usuario, en la cual un usuario se quiere comunicar con otro, entonces manda un mensaje de establecimiento de conexión, pero primero tiene que registrarse. Al registrarse en la red y recibir la respuesta de registro del usuario que va a recibir el paquete,
se puede proceder al segundo paso, que es establecer la sesión. Una vez establecida, se mantiene la comunicación mediante los protocolos RTP y RTCP para que la comunicación sea mantenida durante el tiempo que sea necesario establecerla en sesiones tanto telefónicas, voz sobre IP, videoconferencias y otro tipo de comunicaciones entre dos o más usuarios. Y asimismo hay unos mensajes para finalizar la sesión, para determinar que la sesión ha llegado a su final. Otro tema es el análisis de tráfico IP. ¿Qué es el análisis de tráfico? Esta figura nos indica una captura cualquiera de una sesión de tráfico. Podemos tener una señal, podemos tener un ruido, podemos tener una canción, podemos tener cualquier cantidad. Esto es generalizado, un tráfico. La gráfica de 5 minutos de promedio diario, mientras que esta es una gráfica de 30 minutos de promedio semanal. ¿Sí? Entonces son diferentes. Pueden variar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los parámetros que nos establecen los programas que podemos utilizar para analizar este tráfico. En el caso de nosotros vamos a utilizar Wireshark. De hecho ya lo utilizamos en la práctica de la fase anterior para la construcción e implementación de una red MPLS. ¿Sí? Como les indicaba, hay varios filtros para definir criterios de búsqueda. Los colores indican la clasificación de los paquetes y en la parte central de la captura nos indica las características, la trama, la red a la cual está conectado para capturar ese tráfico y ciertas características como la longitud de los paquetes enviados. La captura de tráfico utilizando Wireshark, como les indicaba anteriormente, puede realizarse desde cualquier equipo en el equipo de nosotros activando el Wireshark, el cual nos va a permitir capturar los paquetes, analizarlos y verificar sus condiciones, sus cualidades, y en el caso de nuestra red MPLS nos va a indicar, por ejemplo, las etiquetas utilizadas y algunos códigos que nos dan referencias sobre las cualidades de los mensajes. La operación de MPLS es nuestro tema final y es la implementación de una red MPLS en GNS3. Vamos a utilizarla como ejemplo, lo que se aplicó en la actividad anterior, como ejemplo, en el cual utilizamos dos routers de core o LSR y dos LER o router de borde. La implementación de la red contiene una serie de pasos. La configuración de los routers se hace primero para el direccionamiento IP. Aquí se puede ver el código, la loopback, los códigos junto con la dirección IP y los comandos de configuración para las IP de los routers. Estas se efectúan en cada uno de los 4 routers. Se configura posteriormente que mediante estos 3 comandos en cada uno de los routers se pueda verificar que comience a correr el protocolo OSPF, indicando el área en el cual va a trabajar. Esto se hace en todos los routers. Por último, se procede a activar el protocolo MPLS en cada uno de ellos, señalando la interfaz en la cual está conectado y dándole la orden de MPLS IP, y con el comando exit se da la configuración final de MPLS. Para comprobar que MPLS está funcionando, el comando show IP route se puede observar cuál es la ruta que debe ejecutar cada uno de los paquetes para llegar desde un router hasta el otro atravesando por la red MPLS. El comando show forwarding nos muestra los túneles que se han formado para poder trabajar entre los routers y las etiquetas que se muestran para poder dirigirnos a cada uno de los routers a los cuales estamos conectados y que deseamos llegar. Mediante Wireshark podemos analizar una captura, tal como lo indicábamos en el video anterior, enviando un pin entre el LER 1, lo vamos a enviar al LER 2 mediante la dirección 192.168.12.3
y Wireshark, y luego lo vamos a capturar en Wireshark, el cual nos muestra unas franjas en las que se ve el requerimiento y la respuesta, ¿sí? Requerimiento y respuesta del pin enviado. Aquí se ve que son 5 requerimientos y 5 respuestas, por tanto se enviaron 5 paquetes, 5 fueron recibidas, y aquí se muestra a qué red se encuentra conectado, cuál etiqueta fue utilizada, la 16, y las características del paquete que fue enviado. El primer tema es introducción a las redes de conmutación. La conmutación se considera como la acción de establecer una vía o un camino de extremo a extremo entre dos puntos, un emisor y un receptor, a través de nodos o equipos de transmisión. La conmutación permite la entrega de la señal desde el origen hasta el destino requerido, evitando la congestión y aumentando el rendimiento. Se sitúa en la capa 2 de enlace de datos del modelo OSI y permite a los nodos y términos asignar direcciones y adjuntar datos. Existen tres tipos de conmutación, pero pues en este caso nos vamos a centrar en la conmutación de circuitos y en la conmutación de paquetes. En el caso de la conmutación de circuitos, los equipos de conmutación deben de establecer un camino físico entre los medios de comunicación previo a la conexión entre los usuarios. Este camino permanece activo durante la comunicación entre los usuarios, liberándose al terminar la comunicación. Un ejemplo clásico es la red telefónica conmutada. Su funcionamiento pasa por las siguientes etapas: solicitud, establecimiento, transferencia de datos y liberación de la conexión. La conmutación de paquetes. En la conmutación de paquetes, el emisor divide los mensajes a enviar en un número arbitrario de paquetes del mismo tamaño, donde adjunta una cabecera y la dirección origen y destino, así como los datos de control que luego serán transmitidos por diferentes medios de conexión entre nodos temporales hasta llegar a su destino. Este método de conmutación es el que más se utiliza en la red de ordenadores actuales. Red telefónica pública conmutada. La red telefónica conmutada se define como el conjunto de elementos constituido por todos los medios de transmisión y conmutación necesarios para enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un circuito físico específico para la comunicación. Se trata, por tanto, de una red de telecomunicaciones conmutada. Los abonados pertenecientes a una misma oficina o central se comunican por medio de conmutadores, en los cuales se encargan de conectar cualquier línea con otra. Estas centrales o conmutadores se comunican por medio de líneas troncales, dando la capacidad del abonado de contactar a otro abonado en un área de comunicación local. En ocasiones existen sobrecargas porque no hay suficientes troncales o conmutadores para que los abonados utilicen al mismo tiempo el sistema, impidiendo que se realice la llamada. Esto se le llama bloqueo de llamadas. Cuando no existen troncales entre dos centrales, se puede establecer una conexión por medio de una oficina o central tándem, encargándose de conectar las oficinas sin tener una conexión con los abonados. Este es el diagrama básico de una red telefónica pública conmutada. Esta es la línea de los abonados, las oficinas centrales, oficinas de conmutación y las oficinas tándem. Protocolo IP versión 4. Un protocolo de Internet es un protocolo de Internet muy utilizado en la actualidad y es el encargado de identificar los diferentes dispositivos interconectados en una red. Es fundamental para el funcionamiento de Internet y fue implementado en el año de 1983 por la organización ARPANET. Esta es una organización militar. En una red TCP/IP existe un formato de direcciones IP en el que cada computadora se le asigna una dirección lógica de 32 bits que se divide en dos partes: número de red y el número de computadora. Los 32 bits son divididos en 4 grupos de 8 bits. Son lo que se denominan octetos, separados por una representación por puntos, y son una representación en forma decimal. Cada bit en el octeto tiene un peso binario. El valor mínimo para un octeto es 0 y el valor máximo es 255. El funcionamiento.
El protocolo de Internet es un protocolo de capa de red 3, diseñado en 1981 para usarse en sistemas interconectados de redes de comunicación computacional de conmutación de paquetes. El protocolo de Internet y el protocolo de control de transmisión TCP, Transmission Control Protocol, son la base de los protocolos de Internet. IP tiene dos funciones principales. La primera es entrega de datagramas a través de la intrarred en la modalidad de menor esfuerzo. Fragmentación y reensamblado de datagramas es la segunda función principal. Se considera al IP un protocolo de mejor esfuerzo, ya que no garantiza que un paquete transmitido realmente llegue al destino ni que los datagramas transmitidos sean recibidos en el orden que fueron enviados. La función principal de IP es llevar paquetes de datos de un nodo fuente a un nodo destino. Este proceso se logra identificando cada paquete enviado con una dirección numérica llamada dirección IP, que es la que explicamos hace un momento. El modelo OSI. El modelo OSI es la referencia para definir la arquitectura de interconexión en sistemas de comunicaciones propuestos por la ISO u Organización Internacional para la Estandarización. Este método es una normativa conformada por 7 capas que establece las diferentes fases por las que deben pasar los datos para ser transportados de un dispositivo a otro en una determinada red. Aquí encontramos las 7 capas del modelo OSI. En este modelo no se define en sí una forma de implementar una arquitectura de red, sino que se define un modelo para comparar otros protocolos. La organización jerárquica de las 7 capas compone el modelo OSI, en el que se descompone el proceso de la comunicación y se asigna una función determinada a cada una de las capas, de tal forma que cada una de ellas no se preocupe por la función de las demás, sino se encargan de realizar servicios para la capa superior y demanda de servicios a la capa inferior. Las 7 capas del modelo OSI son la primera capa física, la segunda capa de enlace de datos, la tercera capa de red, la cuarta transporte, la quinta sesión, la sexta presentación y la séptima aplicación. En este tema de fundamentos de redes IP vamos a explicar más o menos o exponer qué es una subred. Son redes segmentadas arbitrariamente por un administrador de una red suministrando un enrutamiento jerárquico de diferentes niveles y protegiendo a la subred de la complejidad de direccionamiento de las redes conectadas. Este proceso permite aprovechar de las redes además de brindar contención de broadcast y mayor seguridad, pues el acceso a otras subredes solo está disponible a través de un router. Las clases de IP disponen de 256 a 16.8 millones de hosts, dependiendo de su clase. Los equipos pertenecientes a una subred poseen el mismo ID de red en su IP y cada subred debe tener un ID de red distinto para establecer comunicación con otras subredes. Las subredes definen las divisiones lógicas de una red basándose en el ID de red y los equipos que se ubican en las distintas subredes necesitan los routers para la comunicación. Máscara de subred variable. Es un método implementado con la intención de evitar el agotamiento en direcciones IP versión 4, optimizando el uso de las direcciones y aprovechando de una mejor forma el uso y aprovechándolas de una mejor forma. El uso de este método solo aplica en los protocolos de enrutamiento sin clase, RIPS versión 2 o SPF, EIGRP, BGP4, IS-IS. La máscara de subred variable permite a una organización utilizar más de una máscara de subred en el mismo espacio de direccionamiento de red, además de maximizar la eficiencia del direccionamiento. Un administrador de red puede utilizar una máscara extensa en las redes con muy pocos hosts y una máscara corta en las subredes con bastantes hosts. Direccionamiento IP. Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica de forma lógica un dispositivo de una red, el cual utiliza el protocolo TCP/IP. Dicha dirección identifica el dispositivo en la capa 3 del modelo OSI. En la actualidad, por causa del agotamiento de las direcciones públicas en IP versión 4, se ha ocasionado el desarrollo de IP versión 6. Pero debido a que este cambio ya tiempo, se sigue utilizando IP versión 4 y gradualmente se está haciendo el paso a IP versión 6. Existen dos formas de asignar direcciones IP a un dispositivo y son estática. En este caso, una persona realiza la configuración manual, los parámetros de la red incluyendo la dirección IP. El direccionamiento es dinámico. En la red donde se conecta el dispositivo hay un equipo que asigna automáticamente una IP válida.
Existen dos tipos de direcciones, las públicas y las privadas. En el caso de las públicas, la dirección asignada a un dispositivo conectado a Internet y cuya IP a la dirección pública es la dirección asignada a un dispositivo conectado a Internet y cuya IP es única para toda la red. En las direcciones privadas son las direcciones asignadas a dispositivos de una red que no tienen visibilidad con Internet, por lo tanto no pueden conectarse y requieren de un dispositivo que les preste una IP pública. Elementos físicos de una red IP. Los HOTS. Un HOTS es un ordenador que se encarga del inicio y el final de los procesos de transferencia de datos. En Internet, un host posee una dirección IP única y un dominio único o nombre. Switch son los dispositivos físicos de una red encargados de la interconexión de los equipos dentro de la misma red y junto a los medios de conexión conforman las redes LAN. El switch realiza dicha interconexión entre dispositivos siguiendo un estándar denominado Ethernet. Este dispositivo tiene un alto nivel de escalabilidad, puesto que podemos encontrar switches básicos de 4 puertos y también switches de cientos de puertos y características muy avanzadas. Router es un dispositivo de interconexión que permite el enrutado de paquetes entre las redes y determinar la ruta a tomar entre los paquetes de datos. Fundamentos de redes IP. Medios de conexión son los diversos medios físicos por los que pasan las señales de transmisión. Los medios más utilizados son el cable de prensado. Es muy similar al cable telefónico, pero con la particularidad que posee 8 alambres formados en 4 trenzas. Utiliza un conector RG45 para la conexión a la tarjeta de red, switches o HOTS. Cable coaxial. El cable coaxial posee un conductor de cobre en su interior, envuelto en un aislante que separa de una pantalla metálica, el cual evita separada de una pantalla metálica, el cual evita el ruido e interferencias en la transmisión en comparación del cable UTP. Fibra óptica es un centro de cristal rodeado de capa de material protector. La fibra óptica no transmite electricidad, sino haces de luz, eliminando ruido e interferencias. Este medio tiene una mayor capacidad en cuanto a la transferencia de datos. Atmósfera. Comunicación vía microondas, láser o infrarrojo. En este medio se obvian los medios físicos de transmisión y en su lugar utiliza las ondas de radio y haces de infrarrojo para el establecimiento de la comunicación. Este tipo de transmisión se emplea para equipos portátiles y edificaciones donde el uso de cable es difícil. El alto costo y la susceptibilidad a interferencias es el principal problema o obstáculo de este medio de transmisión. MPLS. MPLS o conmutación de etiquetas multiprotocolo es un mecanismo de transporte de datos estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre las capas de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y de paquetes IP. MPLS reemplaza a FramReline y a ATM como la tecnología preferida para llevar datos de alta velocidad y voz digital en una sola conexión. MPLS no solo proporciona una mayor fiabilidad y un mayor rendimiento, sino que a menudo puede reducir los costos de transporte mediante una mayor eficiencia de la red. Su capacidad para dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico 2 hace que sea la solución perfecta para llevar las llamadas de voz sobre IP, para llevar las llamadas de voz sobre IP. Este es el diagrama básico de una red MPLS. Las características. Especifica mecanismos para el manejo de flujo de tráfico de distinto tipo, como por ejemplo entre diferentes hardware, máquinas o también flujos entre distintos aplicativos. Provee de medios de mapeo de direcciones IP en etiquetas de longitud fija y que son utilizadas por diferentes técnicas de conmutación de paquetes. Posee interfaces de protocolos de ruteo ya existentes como el Resource Reservation Protocol, RCBP, y el OSPF. Soporta protocolos de capa 2, IP, ATM y FramReline. Soporta el envío de paquetes tanto unicast como multicast. Funcionamiento básico de MPLS.
El funcionamiento básico de una red MPLS se basa en el cambio de etiquetas de un paquete ya etiquetado. Cuando un paquete es enviado de una PC a otra por medio de una red MPLS, sigue el siguiente recorrido. El paquete que es mandado sale de la PC y llega al enrutador IP básico hasta llegar a un enrutador MPLS denominado Ingress Level Edge Router o enrutador extremo de ingreso. Luego es analizado el destino de dicho paquete. Este proceso varía dependiendo de la red de donde provenga el paquete, ATM, IP o cualquier otra red. Una vez analizado el destino del paquete y dependiendo de ese destino se le denomina una FEC, no necesariamente el mismo destino comparte la misma FEC, depende del tratamiento del paquete. Cada FEC posee un camino en específico que sigue en la red MPLS y es independiente en cada enrutador. Además, cada FEC posee diferentes tipos de calidad de servicio. Este aspecto de la calidad de servicio es muy importante porque nos permite darle un tratamiento a paquetes que van al mismo destino de una forma distinta, mejorando la ingeniería del tráfico. La calidad del servicio también permite el óptimo aprovechamiento de todos los recursos de la red, pues no siempre se utilizan las líneas más rápidas. Para asignarle una etiqueta a un paquete se debe comparar con las etiquetas de las tablas de enrutamiento que se dan desde la dirección de destino a la dirección fuente a través de mensajes entre los enrutadores. Generalmente este camino se decide antes de mandar la información. Esta trayectoria es decidida antes de mandar la información. El camino es establecido en las tablas de enrutamiento cuando los dispositivos se conectan a la red. Después de que tienen las tablas de enrutamiento, al paquete es asignada una etiqueta, la cual va cambiando en cada enrutador MPLS, al que llega solamente revisando dicha etiqueta. Este paquete va saltando hasta el enrutador extremo o English Level Edge Router, en el que se le quitan todas las etiquetas que tenía llegando a la PC de destino o saliendo de la red de MPLS.